Bien, luego de haber visto ya la literatura prehispánica y la literatura colonial, aparece un personaje que es considerado un prerromántico, que es Mariano Melgar, figura ilustre en la historia del Perú, y básicamente porque tiene una propuesta muy interesante en la lírica. Ustedes saben de que el género lírico tiene muchas especies, pues la especie literaria que él promueve es el yarabí, ¿ya? Muy importante que en esta clase lo que tenemos que aprender es qué es un yarabí, ¿no? Porque es la innovación que hace Mariano Melgar. Muy bien, y vamos a leer un poco pasajes biográficos porque su biografía también tiene que ver o armoniza muy bien con su expresión literaria, básicamente con su expresión lírica, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ir subrayando algunas cosas. Mariano Melgar, que nació en Arequipa en el año 1790, el mismo año en que se publica El Mercurio Peruano. Hizo sus primeros estudios en el convento San Francisco de Arequipa y en 1807 ingresó al seminario de San Jerónimo de la misma ciudad para cursar teología. Entre 1810 y 1813 se define políticamente. Diversos hechos de la guerra por la independencia van a estimular su inspiración poética. En 1813 abandona el seminario y viaja a Lima, donde prosigue su vinculación con los grupos patriotas. Se dice que su viaje estuvo vinculado con la relación amorosa con María Santos Corrales, una joven 7 años menor que él, y que él convirtió bajo el seudónimo de Silvia en el tema central de su obra poética. Regresa a Arequipa en 1814 y enterado del alzamiento del brigadier Mateo Pumacao en el Cusco contra el poder español, se enrola en sus tropas como auditor de guerra y artillero. En las pampas de Humachiri y Arequipa los rebeldes son derrotados y Melgar hecho prisionero. Tras un juicio sumario fue fusilado el 12 de marzo de 1815 antes de cumplir 25 años. Muy bien, la historia de la poesía siempre tiene cierto grado de fatalismo, ¿no? Y acá se ve la fatalidad también, por supuesto, ¿no? Una persona que muere a los 25 años, fusilado, y que tiene una vida inmersa en una revolución, porque él es partícipe en todo el proceso que conlleva o que despunta en la proclamación de la independencia del Perú. Por eso se le conoce como un prerromántico, ¿no? Digamos que todos los procesos revolucionarios son románticos. Si nos vamos un poco a la historia universal, en Francia, por ejemplo, la Revolución Francesa está inmerso dentro de digamos, de una cultura romántica, ¿no? El romanticismo es cuando uno predomina el sentimiento sobre la razón, ¿ya? Pero no solamente se entienda romanticismo o prerromanticismo como el amor, que todos creen que el amor a una pareja, a una musa de inspiración. No es así. El romanticismo tiene que ver con el amor a un ideal, ¿no? Y un ideal puede ser tu patria, puede ser una persona, puede ser tus creencias, tus costumbres y defenderlas inclusive con la vida misma, ¿no? Esto es muy poético, lógicamente, ¿no? Este, entonces, consideremos que este personaje es prerromántico, Mariano Melgar, que tanto tuvo que ver en la proclamación de la independencia del Perú y en la rebelión contra los españoles, ¿no? Ahora, su obra, dice acá, vamos a ir subrayando, la obra de Melgar no fue conocida cuando él vivía, su leyenda y fama son póstumas. Su obra puede clasificarse temáticamente en poesía filosófica, con una oda, qué grande, qué estupenda maravilla, poesía cívica, con hojas de carácter patriótico, oda a la libertad, poesía amatoria, es la parte más importante de su producción poética, está compuesta por elegías, sonetos y sobre todo yarabíes, lo más importante, ¿no? Y las fábulas, que son una crítica a la sociedad imperante, compuestas en tono sarcástico y humorístico. Muy bien, cuando hablamos de que este señor hace odas, una oda quiere decir un poema que ensalza una figura, un poema que elogia, que halaga a un ente, a una figura que él cree
o que él tiene, digamos, esa creencia, ¿no? Esa confianza en esa persona. Muy bien, esa es una oda, ¿no? Él era, bueno, lógicamente acá en su, por eso decíamos que es muy importante saber su participación pre-independencia del Perú, ¿no? Porque él, lógicamente, tiene una oda a la patria, una oda a la libertad, halaga, elogia, añora, lógicamente, la libertad, ¿no? Es un poeta que, en definitiva, patriótico, y por eso que habla de la libertad alabándola. Asimismo a la patria, halagándola, ¿no? Y la patria, desde su concepción, es libre de toda o de todo dominio español. Muy bien, cuando hablamos de elegía, por ejemplo, también es un canto triste, es una poesía triste, pero básicamente es el yarabí. ¿Y por qué el yarabí? Porque la elegía es muy occidental. En cambio, el yarabí se hace acá en Latinoamérica, ¿no? Y el yarabí inclusive tiene una característica prehispánica. En la literatura prehispánica recordamos que se llamaba el jarawi, ¿no? El jarawi, que era este canto poético triste que contaba la melancolía, el dolor, la tristeza. En palabras de Melgar es el yarabí, ¿no? El yarabí que lo hace tan famoso. Y recordemos que su obra es póstumo, o sea, tras la muerte de él, recién se genera un gran respeto, una gran admiración y un descubrimiento de su obra literaria. Muy bien, y recordemos que las fábulas, por ejemplo, un poco para citar, las fábulas son una influencia de la literatura colonial, ¿no? Recordemos que Juan del Valle Caviedes era una persona satírica, burlona, sarcástica, sin embargo, de una forma, con una pluma inteligente, tenía un afán moralizador, ¿no? Por más que era burlón, crítico, era moralizador. Muy bien, ¿cuáles son estas características que tiene Mariano Melgar? Entre las características que encontramos en Mariano Melgar podemos señalar las siguientes. La poesía de Melgar representa el primer momento prerromántico de la literatura peruana. Incorporó a la literatura peruana motivos y acentos de origen provinciano, mestizo popular, nuevos para la poesía de ese entonces. Incorporó metros adecuados a su temperamento y sus temas y enriqueció así la lírica nacional. Muy importante saber que él tiene sus orígenes, es arequipeño, justamente por eso tiene un gran toque provinciano a la hora de escribir, ¿no? Lo cuenta desde una melancolía, ¿no? Desde una añoranza. Ahora, acá viene algo muy importante, el yarabí de Melgar, que le decía que era una especie literaria dentro del género lírico. Dice, lo que explica toda fama y popularidad de Mariano Melgar son sin duda el conjunto de sus yarabíes. Es una especie musical cuyas melodías transmiten sentimientos emotivos de tristeza, añoranza y melancolía. Eso es lo que está en paréntesis, es básicamente la definición, ¿no? El yarabí de Melgar, aunque conserve elementos y rasgos de procedencia autóctona del jarawi prehispánico, lo que decíamos hace un momento, proviene más bien de una tradición mestiza, la del yarabí, que se transmitía por tradición oral, como componente de una forma musical criolla. El yarabí pues tiene siempre un tono medio musical, ¿eh? Tiene ahí algo que lo hace musical. Por lo menos desde mediados del siglo XVIII. Por lo tanto, el yarabí es una tradición lírico-musical del origen mestizo, persistente en Melgar y perfectamente conocida antes que el mérito de Melgar radica en haber convertido esta expresión en una especie lírica culta. Como sabemos, cuando hablamos de mestizaje, y esto lo explica muy bien el Inca Garcilaso de la Vega en los comentarios reales que también hemos visto anteriormente, cuando hablamos de mestizaje hablamos de esta mezcla entre lo inca y lo español, ¿no? El Perú es un país básicamente mestizo y todos tenemos grandes rasgos de mestizaje en nuestra esencia, porque somos una mezcla de la cultura española con la cultura inca. Esa fusión da el mestizaje. Y este yarabí es una cosa muy mestiza, lo hace Mariano Melgar, un mestizo. Muy bien. Ahora, habíamos hablado acá que había, lo voy a subrayar, acá hay un concepto de yarabí, ¿cierto? Hay un concepto de yarabí. Entonces, vamos a ver un poco, en un ejemplo tangible, en un yarabí tangible, vamos a ver si esas características de las que habla se cumple en este yarabí. Los yarabí aparecen básicamente enumerados. Este es yarabí 7, por ejemplo. A ver, y tiene que ver un poco, miren, si bien tiene un gran corte de amor que parece ir dirigido a una mujer,
y definitivamente a un desamor, porque el Yarabí, como decíamos, es triste, es doloroso, es melancólico, a un desamor, a un amor muy profundo que lo acontece, también tiene como un doble juego, ¿no? Porque por otro lado también tiene que ver con el afán de revolución, con el afán de dejar fuera el dominio español, porque es la época, ¿no? El dominio español visto como el opresor y la poesía va en contra de ello. Tiene ese doble juego, ¿no? Yaraví 7. Con que al fin, tirano dueño, tanto amor, amores tantos, tantas fatigas, no han conseguido en tu pecho más premio que un duro golpe de tiranía. Tú me intimas que no te ame, diciendo que no me quieres, ay vida mía, y que una ley tan tirana tenga de observar, perdiendo mi triste vida. Yo procuraré olvidarte y moriré bajo el peso de mis desdichas. Muy bien. Sí cumple, ¿no? Cumple las características del Yarabí. Triste, melancólico, habla de la pérdida, habla de un dolor. Pero acá quiero que quede muy bien, muy claro algo, ¿no? ¿Se dan cuenta del doble juego? Parece como que él ha perdido al amor de su vida, podríamos decir a una mujer, ¿no? Y él siente el dolor de esa pérdida, ¿no? Triste vida mía, ay vida mía, como que le duele eso que le está sucediendo. Sin embargo, cuando aparece la palabra tirano, tiranía, esto se vuelve una cosa muy política, ¿no? Porque es una palabra muy politizada, una palabra que se utiliza para un gobernante que es abusivo, ¿no? Que actúa bajo la opresión a su pueblo. ¿Se dan cuenta? Pero es romántico, por donde lo veamos. Romántico porque se revela ante el poder por su ideal, y romántico porque también se dan cuenta, tiene eso de un amor hacia una mujer que él ha perdido, hacia alguien que ya no lo ama. ¿Se entiende? Entonces tiene eso. Por eso vemos como que es algo prerromántico, podríamos decir, la figura de Mariano Melgar. Es un Yarabí. Bueno, muchachos, esta clase está en su libro virtual. En el libro virtual, en la unidad 3, 4 está Mariano Melgar. Y la tarea que voy a dejar tiene que ver con el libro virtual. Está en el libro. Sin embargo, como siempre, todo lo voy a subir al sistema. Tanto la ficha informativa que hemos trabajado, que está acá, asimismo la tarea correspondiente. Muy bien, chicos, eso sería todo.